Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos de Radio Emprendedor. Pues estamos haciendo una transmisión especial por el Día del Maestro. No quisimos dejar de lado esta celebración en la que es muy importante rendir homenaje pues a miles, millones de personas que se dedican a trabajar precisamente con los alumnos en todas sus edades, en todas sus condiciones y principalmente, bueno, pues también en casa, en las zonas rurales, a veces en la selva. Bueno, en todos los lugares encontramos a un maestro. Y bueno, para platicar el día de hoy de los maestros, pues tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Juan José Miró. Juan José, ¿cómo te encuentras este día? Afortunadamente, muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarlos, gusto en verlos. Por lo menos te veo muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con el significado de la palabra maestro. Esto proviene del latín, que es magister, y está compuesto por dos prefijos, el magis, que significa más, y el sufijo, er, que indica un contraste. Es decir, el origen de la palabra maestro se refería entonces a una persona que tiene un alto grado o un nivel más alto de conocimiento o competencia que se pudiera aspirar. Entonces, para empezar por el nombre, ¿no? En la mayoría de los casos, nosotros nos referimos al término de maestro sin tener el conocimiento de lo que esto significa. Y aquí podemos ver que tenemos un prefijo y un subfijo que nos dice precisamente lo que significa alguien que tiene un alto grado o un nivel más alto de conocimiento o competencia al que se puede aspirar. ¿Cómo ves, mi querido Juan José? ¿Tú crees que tengamos personas que merezcan este nombre de maestro? Fíjate que me llama la atención cómo, si nos vamos al sentido estricto de la definición de la palabra maestro, se queda pobre con relación a lo que siempre creemos o vemos a los maestros o a los que llamamos maestros. Y yo creo que este concepto hay a quien respetamos, independientemente de su posición académica, y lo advertimos como un maestro. Denota de la pura definición, aunque no se apegue gramaticalmente al contexto, pero sí a la idea. Decimos a quién maestro o maestra. Cuando reconocemos que es una persona que tiene un conocimiento, que tiene ventaja sobre otros por la amplitud de su conocimiento y la forma en la que lo maneja, que lo aporta, porque hay gente que habla muy bien y dice, pero no te comunica. Un maestro no solo te convence su argumento, sino te comunica su argumento, y además tiene como que tiene un halo, ¿no? Tú que eres maestra, por cierto, entiendes mucho este concepto. No es simplemente el maestro, es más, yo siento que honra más a una persona que le digas maestro que cuando le dices licenciado. Definitivamente. Y fíjate que a veces hay una, pues hasta querella en que decirle maestro a alguien es porque ya alcanzó los altos grados, no nada más académicos, ¿no? Sabemos que en México y en el mundo existe un proceso de formación en el cual después de una licenciatura, en la mayoría de los países, puedes estudiar una maestría y esta maestría te da el grado de maestro. Sin embargo, hay personas que a pesar de no haber cursado una formación, merecen el nombre de maestro. Y bueno, ahora vamos a ver la definición de la palabra profesor, porque aquí es donde se hace a veces la diferencia.
Bueno, esta persona no tiene un grado de maestría, o sea, no ha cursado estudios posteriores a la licenciatura, entonces no le podemos llamar maestro, le vamos a llamar profesor porque imparte alguna materia en algún nivel educativo. Y el profesor procede también del latín, del profesor, y significa el que profesa. Ujú. Este es un término que a veces usamos para la parte religiosa, ¿no? Profesó como padre, profesó como monja, y lo que nos damos cuenta aquí, que también se profesa para educar, para enseñar a las personas. El que profesa como experto en algún arte o ciencia, que a su vez procede del verbo latín profiteri, declarar pública y voluntariamente. Fíjate, profesa o se declara pública y voluntariamente. Es decir, en una orden religiosa se proclaman sus votos y se convierten en un profeso. Sin embargo, en el área de educación le llamamos profesor aquel que profesa su vocación para enseñar, ya sea una ciencia o un arte. ¿Cómo ves, mi querido Juan José? Qué interesante porque cómo hay una diferencia significativa entre maestro y profesor. El profesor creo que la palabra misma trae consigo su definición, que profesa, ¿sí? Y el profesor comunica, ¿sí? Hace común un conocimiento a Ujú. unos educandos que están justamente en una posición de escucha porque reconocen que lo que profesa conoce muy bien lo que está diciendo. Cuando lo llevas a otro terreno y que es el maestro, porque justamente el día de hoy, pues es el día del maestro, no escuchamos que digan que es el día del profesor y sin Ujú. embargo lo identificamos. Sí, yo creo que hay más profesores que maestros y yo creo que sí reconocemos quiénes son los maestros. Definitivamente. Y fíjate que aquí en este tema, cuando yo estudié en la Escuela Nacional de Maestros, nos decían que había maestros y que era una vocación, y ahorita estamos viendo en esta parte precisamente de la definición de profesor, que tú profesas una vocación, es decir, eliges hablar en público, compartir en público tu conocimiento. Y esto es muy interesante, porque entonces tenemos muchos profesores que a veces pues son los cronistas de una ciudad, puede ser aquel anciano que te cuenta sus experiencias, puede ser también una madre que educa a sus hijos porque profesa la vocación de transmitir un conocimiento en público. Si somos estrictos, ¿no? Ya si nos vamos a la parte formal de los estudios y con Claro. certificación, bueno, pero si hablamos de la pura esencia de la definición, creo que habemos muchos maestros o todos de alguna manera llegamos a desempeñar el papel de maestros o de profesores en este caso. ¿Cómo ves, mi querido Juan José? Sí, es ese rango, ¿no? Es una especie de, un poco como que ya puedes ser profesor, pero no te has ganado el que te digan maestro. Sí, inclusive hay eventos en donde justamente la fase superior al profesor es el maestro. Y hay deportes que es el máster en. La maestría, bueno, se supone que es después de que estudiaste toda una carrera en específico, y después la maestría es un poco darle un ámbito de especialidad a un terreno de conocimiento específico y que tienes que llevar toda una carrera. Se puede ser, y en materia pedagógica, por ejemplo, pues ahí puedes llevar dentro de las especialidades que tiene el estudiar para ser maestro o profesor, porque la norma, ¿por qué se llama normal?
Te va llevando ya todo este contexto a llegar a lo que es el título que le vas a asignar a la persona que estuvo en ese lugar. Empezando por normal. ¿Por qué es una normal? Ok, ahorita vamos a entrar con eso. Ya que estamos en el plano, porque bueno, a veces usamos muchas palabras. El día de hoy hay un gran debate que si le tienes que agregar una E o una O o una A o que quieren inventar nuevos lenguajes. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer para cambiar un lenguaje es conocerlo. Y aquí vámonos al origen precisamente de los que fueron los primeros maestros o profesores en la historia de la humanidad y nos remonta a los famosos sofistas, considerados como unos enseñantes. Fíjate, aquí viene otro concepto. O sea, ya llevamos el de maestro, el de profesor, y en el origen de la actividad de la docencia o de la educación, son los sofistas los que aparecen en la Grecia y son entes de la historia, pues su mismo nombre, sofista, significa el que tenía la profesión de enseñar la sabiduría. ¿Tú crees que todavía tengamos sofistas, mi querido Juan José? Yo creo. Ahí ya nos pusieron la rayita más alta todavía, ¿no? O sea, íbamos con los profesores, los maestros, pero si nos remontamos al origen, bueno, pues resulta que los sofistas eran los que tenían como profesión enseñar la sabiduría. ¿Cómo ves? Y que, cómo se va de alguna manera desmenuzando y llegamos cada vez a puntos más complejos. Es decir, no solo es entender y aprender algo para poderlo enseñar. O sea, es un método, es una forma, pero resulta que dentro de esto tú puedes conocer y desarrollar dentro de los sofismas, pues son principios fundamentales que tienes que ir armando para darle un sentido lógico para lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y a quién se lo estás diciendo. Entonces esto ya tiene un contexto que para que se pueda denominar como tal, encuentres que tienes que cumplir con todos esos requisitos. Y sin embargo, ahora de repente nos atrevemos a decirle a la gente con una facilidad pasmosa una cosa o la otra. No, profesor, es que no es así. A maestro, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? Que lo metes a un lenguaje común en donde no te estás acercando a la acepción del origen de estos dos vocablos, tanto el de profesor como el de maestro. Así es. Y fíjate que obviamente pues la Grecia, que es la cuna de la civilización, esto no significa que antes de Grecia no hubiera humanidad o no hubiera un ser humano. Sin embargo, la Grecia es la que nos va dando civilización, o sea, nos va civilizando, nos va haciendo más humanos que lo que podríamos pensar antes del desarrollo de la filosofía como madre de todas las ciencias en Grecia. Entonces, Grecia y Roma, las más antiguas civilizaciones conocidas en cuanto a su desarrollo científico y tecnológico, obviamente hay otras sociedades y no queremos menospreciar a ninguna, pero mucha de la información que tenemos el día de hoy, pues data de estas dos grandes civilizaciones, principalmente de Grecia, en donde la función precisamente de la docencia era preparar a las élites para el buen gobierno. Es decir, la docencia, estos sofistas de los que estamos hablando, se dedicaban a preparar a las personas que iban a gobernar a sus conciudadanos. Es tan importante el trabajo que hacen los griegos en el tema de la educación que en Roma, aquí va el comercial, Y bueno,
Bueno, ya pasó el comercial, Ya. regresamos a lo que estamos platicando. Bueno, no sé si tienen maestría en la venta. Bueno, aquí en Roma, fíjate que la gente a veces era educada por esclavos helénicos, es decir, gente que venía de Grecia, porque eran muy valorados los portadores del conocimiento griego, sobre todo en los temas de estética, la gimnasia, que obviamente no tiene que ver mucho con lo que conocemos hoy como gimnasia. Recuerden que las escuelas en Grecia se llamaban gimnasios precisamente. La música, la poesía, la literatura y la filosofía. Materias o especialidades que hoy poco se tocan en la educación contemporánea, mi querido Juan José. ¿Cómo ves? La estética, la gimnasia, la música, la poesía, la literatura y la filosofía. Fíjate que la amplitud, cómo de alguna manera se contrae de los vocablos a de su expresión mínima, porque la estética, como lo entendían los clásicos griegos, no era simplemente el estudio de la belleza, eso ya, o de las partes finas y delicadas, simplemente era una forma de una disciplina que cumplía puntualmente con una cantidad de preceptos o principios para que pudiera considerarse estético, que era armonioso, no necesariamente era lo bonito o lo bien presentado, sino era mucho más amplio. El conocimiento, cómo se adquiría, famosísimo es la academia, con Platón, el método socrático, de ir platicando, ir resolviendo preguntas y de ahí ir armando todo un contexto, todo un argumento, y de ahí se desprendía todas las demás disciplinas, pero a partir de una razón de. Sí, el mito de la caverna de Platón, pues es un conjunto de preguntas y respuestas impresionante, y termina uno con ese gran interrogante de cuál es la realidad, lo que se ve reflejado o lo que lo refleja, esa sombra en la caverna o no lo es. Pero todo esto parte, si lo vemos en sentido estricto, cómo el argumento se fue armando a partir, bueno, de estos conceptos clásicos de la tesis, la síntesis, para llegar vía los silogismos a una conclusión. Pero no daba nada de esto, simplemente lo expresaban de una forma tan natural. La frase socrática tan utilizada, tan conocida, creo que nadie desconoce de esa frase, mientras más sé que no sé nada. Pero, Eh, ¿qué significa? que fíjate que nos quedamos cortos, porque esa es la mala propaganda que le hicieron a Sócrates. ¿No? Que dicen que por eso lo mata, ¿no? Por andar denigrando a la escuela de su tiempo. O sea, ¿cómo después de pasar por la educación dices que yo solo sé que no sé nada? Bueno, pues esto le costó la vida, ¿no? Bueno, eso es un mal chiste, pero fíjate que la enseñanza de Sócrates abarcaba 4 principios básicos. Yo solo sé lo que sé. Sé lo que no sé, que eso es todavía más difícil, ¿no? Bueno, pues yo sí sé que no sé, lo que no sé, no sé de ciencia espacial, no sé sobre física cuántica, o sea, sí, o sea, lo primero sé lo que sé. El Ajá. segundo, sé lo que no sé. El tercer punto es, sé lo que debería yo de saber. Y esto no necesariamente porque todas las disciplinas tengan que ver con que yo me las aprenda, sino a lo mejor con mi formación como administradora ahora, pues hay cosas que yo sé que tengo que saber, ¿no? A lo mejor nuevas estrategias, nuevas fórmulas de contabilidad, no lo sé, ¿no? La nueva ley fiscal. Y por último, que es lo más complejo, yo no sé lo que no sé y que debería yo de saber. O sea, por eso tan complejo el pensamiento de Sócrates,
lo resumen muchas veces en algo tan simple como yo solo sé que no sé nada. O sea, Sí, aquel que lo sí, ok, citó, de no sé acuerdo. por qué lo hizo, a lo mejor porque no le entendió los 4 axiomas, ¿no? Sí, que Ahora, ya te tengo la respuesta. Sí, adelante, te escucho. no, es que justamente eso iba. Llega el momento en que este prurito de contraer, este prurito de sintetizar algo que es mucho más complejo, no necesariamente, o sea, a lo mejor queda muy bien una frase bien armada, que tiene todos sus componentes, sin embargo, reduce a su mínima expresión un principio que está compuesto de un sinnúmero de elementos que vale la pena, como lo acabas de desmenuzar, para conocer exactamente lo que está denotando. ¿Y qué es lo que nos está pasando ahora? Que estamos empezando a entrar en el terreno del conocimiento con una cantidad de reducciones, de vocablos que denotan un sinnúmero de cosas, y es finalmente eso, es decir, es que vamos a hacer un algoritmo. Espérame, ¿un qué? Un algoritmo. ¿Y qué significa? Híjole, mira, de hecho, el lenguaje que se está utilizando actualmente en materia de los medios de comunicación o las telecomunicaciones, y para desarrollar un software necesitas un algoritmo. No, pero ¿qué es el algoritmo? Si te doy la definición de diccionario, no te refleja, no te dice la magnitud de lo que esto significa. ¿Qué es lo que sucede con esta Mm. frase que se atribuye a Sócrates tan condensada? Pues es que simplemente vinieron ahorrándose una cantidad de pasos y se aprendieron nada más. Como tú dices, qué volada le pusimos al pobre Sócrates de reducir su conocimiento solo a Sí. una frase tan breve, ¿no? Pero fíjate que esto nos lleva entonces a que este reduccionismo nos reduce también la capacidad del análisis, ¿ok? Pero bueno, voy a Sí. darte la definición de por qué son escuelas normales. A ver. De hecho, es muy interesante, fíjate. Uh-huh. El término escuela normal provenía del vocablo norma o método. Es decir, la escuela normal, a diferencia de otras instituciones como las preparatorias, las universidades, etcétera, tienen como misión enseñar el método o norma. Por eso se llaman normales, escuelas normales, porque Uh-huh. enseñaban la norma o el método de los principios de la educación para que se enseñara a los niños de las distintas sociedades. Principalmente había dos normas o dos métodos que había que enseñar en las escuelas. El patriotismo y el higienismo, es decir, que la gente dara su condición de salud. ¿Cómo ves? Y de ahí, de la escuela normal, que enseñaba la norma o el método para educar, se deriva la palabra normalista, somos los maestros o los... ¿Cómo ves, mi querido? Y mira, podemos llegar a un sinnúmero de conclusiones y entender toda una situación solo a partir de la definición de vocablos que ya nos acostumbramos, y resulta que a veces hasta los utilizamos no en su sentido real o original. Simplemente lo adecuamos. Vamos a hacer una cantidad de adecuaciones sin que necesariamente sea lo más adecuado o lo más correcto, para no redundar. Porque ¿qué esto nos lleva? Entonces, ¿qué es la pedagogía? Bueno, la pedagogía tiene que ver con la formación de la niñez. Ajá, aquí ya entramos a términos ya más particulares.
Ajá, en la escuela normal de maestros, nosotros llevábamos una formación multidisciplinaria en la cual formaba para educar en diferentes dimensiones a los niños. Por ejemplo, nosotros teníamos clases de ciencias naturales, ciencias sociales, teníamos también talleres, nosotros sabíamos carpintería, sabíamos ciencias agropecuarias, también llevábamos bordado y tejido, llevábamos música, teatro, danza, es decir, la formación de un maestro en una escuela normal, por lo menos en la Nacional de Maestros, era muy amplia. ¿Por qué? Porque sobre todo pensando en las escuelas unitarias, en las que solo existe un solo maestro, tú tenías que hacer de todo. De hecho, bueno, en los festivales tenías que enseñar los pasos de baile, en danza, a los festivales. Y esto entonces ya normales estudiábamos teatro, aparte de las ciencias, estudiábamos Te perdí. Creo que porque se supone que está todo prendido, ¿no? Y se supone que hay internet. Queridos amigos y amigas de Radio Emprendedor, disculpen, estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión. Solamente tenemos aquí con nosotros al licenciado Juan José Miró. Perdimos por un momento a la doctora Lourdes Yáñez, pero estamos viendo lo que hacemos para conectarnos nuevamente y seguir con ustedes. Si gustan, mientras tanto, y gusta mi querido amigo, el licenciado Juan José Miró, continuar con esto, por favor, yo le agradecería mucho mientras arreglamos los inconvenientes de este lado. Gracias. Bien, gracias, José Joaquín. Sí, bueno, ya al menos creo que me están viendo, me estoy escuchando. No tengo mayor pantalla, pero yo creo, doctora, que hay un concepto, ni siquiera un concepto, yo creo que esto que explicas es muy útil en la medida en la que conocemos la naturaleza de todos los elementos que confluyen a algo que se reduce, hablando del proceso reduccionista, de lo que es el maestro. Es decir, ya hablamos de las definiciones estrictas, de dónde se estudia, dónde se suele y cómo se le llama a las instituciones en donde se estudia para ser maestro, que son las normales, y ya nos explicaste el porqué de las normales. Y ahora en este terreno donde perdimos un poco la conexión, que es la parte pedagógica, pero se entiende claramente a partir justamente desde su raíz de la palabra pedagogía, que está referida a niños,
y que viene justamente estas disciplinas que aprende la persona que estudia para ser profesor o para ser maestro, que aquí vendría un poco, estudias para ser profesor, terminas como profesor, terminas como maestro, el título al final de todo este proceso es como maestro, como profesor, o es un maestro profesor. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando empezamos a llamar a una persona en estricto sentido como el maestro? Pues yo creo que hay muchas confusiones, precisamente porque desconocemos todo el tema de... Ok, voy a cambiarme de equipo, perdona el auditorio, pero este internet nos juega bromas pesadas. Gracias. Pues efectivamente, pedagogía, que fue la parte donde nos quedamos, tiene que ver o es la ciencia que estudia la educación. Es decir, aquí ya empezamos a entrar a otros contextos en los que nosotros en la Escuela Nacional de Maestros nos enseñaban la pedagogía para poder enseñar. También yo te quiero decir que todas las materias que revisábamos son las materias que llevan los chicos de primero hasta sexto año de la educación básica, y todas eran las matemáticas y su didáctica, las ciencias sociales y su didáctica, educación física y su didáctica. Es decir, todas las materias que nosotros estudiábamos, en las cuales teníamos que repasar prácticamente toda nuestra formación, desde la primaria hasta el nivel medio, tenía que ver con lo que nosotros íbamos a enseñarle a los niños, pero con su didáctica. Es decir, por eso es escuela normal, porque recuerda que nos enseñaban la norma o el método para enseñar. Es decir, veíamos las matemáticas, pero también veíamos la forma en que se tienen que enseñar las matemáticas. Claro. La educación física, no se trata nada más de sacar a los niños a correr al patio, ¿no? Sino nos enseñaban cómo enseñar el atletismo, el básquetbol, el voleibol, el fútbol. O sea, nosotros jugábamos como maestras o en formación, jugábamos fútbol, nos hacían los equipos y teníamos también entrenamiento de básquetbol, teníamos natación, aunque muy pocas escuelas tienen alberca, pero bueno, también teníamos que saber natación. Pero todo esto nos lo enseñaban con su didáctica, es decir, con su método o norma para poder impartir estas clases. Que esto es muy importante, pero también llevábamos una clase particular que se llamaba didáctica. Y ahí veíamos los métodos pedagógicos desde Freire, Piaget, todas las escuelas que se refieren a la formación de las personas, ¿no? Skinner con su método de estímulo-respuesta, en la cual a un perrito le daban una galleta y sonaban una campanita antes de darle la galleta. Entonces, cada vez que el perrito oía la campanita, empezaba a salivar porque ya sabía que le iban a dar una galleta. En estos principios también la educación, porque bueno, los métodos pedagógicos fueron evolucionando. El problema es que tanto hemos evolucionado los maestros en la enseñanza, cuando hoy hemos llegado a técnicas o a teorías pedagógicas como el constructivismo, en el cual el alumno es el que se tiene que hacer cargo de su propio aprendizaje. Entonces es muy interesante el trabajo de ser maestro. Y uno de los grandes problemas es que sí tenemos una escuela nacional de maestros para educación básica, una escuela normal superior
que es la normal que enseñan los maestros que imparten lo que denominamos secundaria en México, ¿no? Que entra todavía dentro del panel de la educación básica. Pero ¿qué pasa con preparatoria? ¿Y qué pasa con las universidades? Los maestros que ahí llegan muchas veces son expertos en la materia, pero carecen de la norma, del método, ¿ok? Y entonces vemos que las ciencias duras en nuestro país, pues es donde tenemos mayor deserción. Y aquí la pregunta sería, ¿serán los alumnos o será la falta de método para enseñar estas materias en medio y en superior? Y más las ciencias duras, como es la física, la química, las matemáticas, que es el gran talón de Aquiles del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. ¿Cómo ves, Juan José? Que justamente mencionas lo que creo yo que es el talón de Aquiles en la materia formativa. Y uno de los principales problemas quizá sea de que la gente no le gustan las matemáticas o la física o la química porque no se las enseñaron, porque el método que emplearon para que las entendiera, las conociera y se enamorara de ellas no fue el adecuado. Y a lo mejor se lo dio un matemático que es experto en matemáticas. No significa que sea un experto en poder enseñarla como quizá él aprendió, pues qué bueno, pero hay otros que necesitan esa norma, ese paso de que tiene que ser hecho de tal manera que el método es el que va a permitir que no lo rechaces, a lo mejor hasta lo asimilas y al fondo dices, oye, qué bueno que lo entendí, me encanta. Y hemos visto y hemos conocido gente que cuando realmente entiende, porque se lo enseñaron de otra manera, la física, las matemáticas, la química, las ciencias exactas, termina por decir, qué barbaridad, y yo que no me quería meter, pero es el método, es la forma en la que me lo dieron y o lo acepto o lo rechazo. Y se lo rechazo al principio, lo rechazo siempre, porque cada vez es más difícil entender los siguientes pasos. Entonces yo creo que es la médula de yo creo que una sociedad donde tiene un buen número de científicos se debe fundamentalmente a que tuvo buenos profesores, buenos maestros que enseñaron dentro de la norma cada una de las materias que tienen que ver justamente con el desarrollo tecnológico. Cada una de esas técnicas al final del día confluyen en las matemáticas, en la física, en la química, en la cuántica, en todo lo que sabemos o que conocemos simplemente porque lo leemos, no significa que entendamos ni hacia dónde lleva, pero sabemos de qué se trata. ¿Cuántos estudiantes no rechazan porque de origen no entendieron las matemáticas? Si la aritmética no se las enseñaron, a la hora que pasan para el álgebra y de ahí se van a matemáticas a otro nivel, no, pues ya los perdimos. Y creo que es ahí la gran importancia que tiene que los que dan, quien dé clases, debe tener un basamento normativo, un basamento pedagógico que permita que en saber enseñar. A ver, no, qué bueno que sabes mucho, muéstralo, enséñalo, pero siguiendo estos pasos, porque la gente requiere de ese proceso. Definitivamente requerimos que la educación esté fundamentada en maestros que sepan la norma y el método, no nada más la ciencia o la disciplina que tienen que enseñar. Y créeme que el día de hoy este es un llamado hasta la educación básica, porque es muy importante que podamos retomar la formación integral de la que tanto habló el artículo 3 de la Constitución. Porque si bien es cierto
que tenemos que hacer énfasis en las ciencias, también está la parte de formación humana. No podemos pensar que un alumno de cualquier nivel educativo golpee y mate a un compañero. La educación está fallando. Claro. Con la educación estamos fallando los maestros. Y el día de hoy, que aparte de felicitarlos, de reconocer el gran trabajo que realizan, creo que todos los que somos maestros estamos llamados a revisar, no uno por uno, porque no es la responsabilidad de uno solo, sino como grupo, qué nos está haciendo falta o qué estamos haciendo de más para que esta sociedad en la cual nuestro trabajo de formación docente debe ser integral, tiene serias fallas. Esto no significa que sea una crítica al trabajo del maestro, pero en la educación, en esta nueva formación, también tenemos la educación crítica. Y este método debe ser el primero que apliquemos nosotros como docentes para hacer un análisis de nuestra propia labor. Los tiempos han cambiado, Juan José. Sí. Tenemos una inteligencia artificial, tenemos una gran competencia con los medios electrónicos. Habrá que repensar la forma, la norma, el método para que no se nos siga yendo la sociedad de las manos de la educación. Estoy totalmente de acuerdo. Elevamos una felicitación a los maestros que decidieron estudiar concreta y específicamente para enseñar. Creo que mencionas algo que hay que tener mucho cuidado y a partir de ahora, pues verlo no tan por encimita, sino profundizar un poco. La inteligencia artificial a un grupo no le puede enseñar porque es uniformar. No está sintiendo lo que está pasando, no está viendo si el educando realmente está entendiendo. Ella está programada para decir y hacer simplemente para lo que fue programado. No tiene sentimientos, no tiene sensaciones, no va a responder de acuerdo a, sino simplemente va a repetir para lo que fue programada. Y eso es muy delicado porque significa, si entendiste bien, si no, ese es tu problema, no mío. Y es al contrario, es cuando más compromiso debe haber, sobre todo en la etapa primaria, que es donde son esponjas que están aprendiendo todo lo que les dan, todavía no sienten, todavía no pueden discernir todo lo que tienen, sino simplemente es recibir, recibir, recibir. Conforme van evolucionando, si lleva método, pues van a resultar ser unos excelentes aprendices del conocimiento. De otra manera, corremos el riesgo de ahuyentar a la gente que si de principio requería una atención y no se le dio, ese es el primer desertor que tenemos desde etapa temprana y consecuentemente más adelante va a ser mucho más difícil que logre incorporarse. Y fíjate que has tocado un punto muy importante, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial no está todavía entrando como maestro a las escuelas, sí ha entrado la tecnología como maestro a través de los celulares y de las computadoras. Y tal vez esta frialdad con la que un alumno trata a otro compañero, con la que menosprecia la vida en general, sea producto de esta frialdad con la que las cosas se ven detrás de una pantalla. Y habría que preguntarnos entonces si es cuestión nada más de la escuela o como sociedad no nos hemos dado cuenta que la gran maestra que ha sido la tecnología mal orientada, no asesorada, no mentoreada por un adulto, está generando ya humanos o seres deshumanizados, ¿no? Porque creen que el compañero
es uno de sus enemigos en el videojuego y que, como en el videojuego, es susceptible de ser eliminado sin reproche, sin culpa y, lo más preocupante, si la sociedad no actúa, sin freno. Freno. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que derivamos en algo que hay que tener muy presente, muy claro. Los tiempos actuales, nos guste o no, tienen componentes como el celular, como la tablet, como, en fin, todo lo que ya conocemos o que hemos visto, que las circunstancias nos llevaron a un encierro, en lo que tuvieron que llevar una educación, que habrá que ponerle comillas, de acuerdo a un programa, a través de pantallas, cuando no estaban acostumbrados y difícilmente lo entienden de manera personal, de repente verlo a través de una pantalla y las dudas disiparlas, pues por la vía del teléfono, y es así como que, ¿de qué se trata? Fueron 2, 3 años prácticamente los que los niños no saben qué está pasando, pero sí saben que tienen que utilizar el iPad, la PAL, el celular, todos los instrumentos que hay ahora. ¿Con qué propósito? No entienden la naturaleza de esto, de estos elementos que se han formado para utilizar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías traen las líneas de conocimiento. ¿Quién las está poniendo? Aquí, lamentablemente, y lo digo porque además me duele, que los programas de estudio no tienen nada que ver con la forma que se tuvo que instrumentar para hacer las cosas. Y son niños que tienen 3 años de un impacto más bien regresivo. ¿Cómo le vas a enseñar? Si difícilmente le puedes enseñar a escribir teniéndolo enfrente y le tomas su manita y le dices, a ver, no, mira, haz este movimiento. ¿Cómo vas a hacer eso por una vía remota? No entiendes todavía el lenguaje que se está expresando a través de un medio de comunicación, como en este caso fue las pantallas de televisión. Y luego entender que me tengo que mover de cierta manera, y luego que las matemáticas, la aritmética, y luego tengo que las ciencias sociales, y que tengo que las naturales. Para un niño es demasiado. Ya pasó, no pudimos evitar, pero no nos formamos. Ahora que se requiere un esfuerzo mayor para ver la manera de recuperar ese tiempo perdido para que se asimilen al conocimiento como estamos acostumbrados. Quizá nosotros mismos no hubiéramos logrado lo que hemos logrado con el estudio si hubiéramos tenido ese escollo como que tuvieron los niños de 3 años. Y no veo programas que vean cómo recuperar ese tiempo perdido. Y sobre todo que podamos orientar a los alumnos en la diferenciación de lo que es ficticio en un programa de televisión, en un videojuego o en alguna película, y lo que es real, en donde pareciera que estamos viviendo ya dentro de un largometraje. Yo me acuerdo mucho de una película de Woody Allen que se llamaba La Rosa del Cairo, en la cual la persona se metía dentro de la película y actuaba con los personajes y salía del cuadro, ya sabes, las películas de Woody Allen, entre la realidad y la ficción y cosas muy, muy elevadas que él maneja a veces. Y hoy pareciera que están los niños igual. Es decir, pareciera que los niños piensan que salen y entran del videojuego o que su salón de clases es el escenario que tienen en la computadora. Yo creo que es muy importante que sí los maestros el día de hoy pudieran hacer una reunión general y pudiera analizarse este fenómeno y cómo responder a él. Es necesario que todos regresemos a la realidad, pero a la realidad física. La realidad virtual está ahí y va a seguir avanzando. Si nosotros nos metemos en esta realidad ficticia, lo más seguro es que ocurra lo que ya está ocurriendo, que mucha gente pierda la razón
y considere como real aquello que solo es ficción detrás de una pantalla. Grandes retos para la educación, grandes retos para los maestros, grandes retos para gente grande, y consideramos que los maestros de México, como los maestros del mundo, tienen un papel decisivo en esta parte de la historia en la cual el hombre puede estar en riesgo de desaparecer por sus propias creaciones. Así es que hacemos un llamado a todos los maestros, primero a celebrar su día, a festejarlo porque se lo merecen, y después a la reflexión para que podamos, como docentes, como profesores, como maestros, replantearnos la realidad presente y ver hacia el futuro los efectos que esto pueda tener. Los maestros cambiamos destinos, para bien o para mal, de una persona o de una sociedad. Ese sería nuestro mensaje, Juan José, y pues si gustas dar tu mensaje para poder cerrar y desearles a los maestros que tengan el mejor día de todos los días de su vida. Pues mira, me suma a lo que dices y solo añadiría que los congratulamos de que alguien se haya animado a entrar a este noble trabajo de la docencia, de la educación, de ser maestro, y tienen un reto por delante terrible. Quizá nunca antes ha sido tan complejo de ahora asimilar todo lo que hay nuevo. Tú lo decías hace un rato, la realidad virtual, la realidad ampliada, los metaversos, que era algo así como que la ciencia ficción, pero ahora es una realidad. Que los maestros tienen que trabajar con niños o con jóvenes que ya conviven con esas nuevas realidades como si fuera la cotidianidad, como si fueran programas de televisión con lo que nosotros crecimos. El reto es mayúsculo, qué bueno que lo han asumido, ojalá que lo sigan, y un abrazo y una felicitación amplísima, porque verdaderamente son, valga la expresión, que no suene cursi, sino es real, los nuevos héroes. Así es, Miguel Juan José, pues una felicitación a ti también, una felicitación a todos nuestros compañeros y compañeras de batalla, maestros, héroes anónimos y constructores de sociedades. Tenemos un gran reto por delante, yo creo que estamos a la altura, solo tenemos que hacer pausas, reflexiones, construcciones para poder seguir adelante. Hasta la próxima, maestros de México, maestras de México, que ojalá puedan analizar el trabajo que estamos haciendo y que podamos estar a la altura de los retos del siglo XXI. Ojalá. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.